En el mundo de la mecánica y la física nos encontramos con una amplia variedad de sistemas que presentan comportamientos vibracionales. Uno de los fenómenos más comunes y fascinantes es el de las oscilaciones amortiguadas. Imagina una pelota unida a un resorte que se mueve hacia arriba y hacia abajo. En un mundo ideal esta oscilación continuaría de manera perpetua, pero en un mundo real la presencia de fuerzas de amortiguamiento, como la fricción del aire o la resistencia del medio, afectan al movimiento de la pelota. Este efecto de amortiguamiento causa que las oscilaciones disminuyan gradualmente en amplitud con el tiempo. En este vídeo exploraremos en detalle la ecuación del comportamiento de los sistemas sometidos a oscilaciones amortiguadas. Profundizaremos en su formulación matemática, analizaremos los parámetros que influyen en el sistema y las formas de responder a las fuerzas de amortiguamiento. Todo ello lo haremos a través de aproximaciones realizadas a partir de simulaciones en MATLAB utilizando los métodos de Euler y Runge-Kutta de orden 2. Empecemos explicando la ecuación diferencial ordinaria, sacada de la segunda ley de Newton, que describe este problema de las oscilaciones amortiguadas. Vamos a ver la fórmula ahora en el centro. Vale, la fórmula tiene el parámetro m, que es la masa del sistema. Influye en la inercia, es decir, su resistencia al cambio de movimiento. A mayor masa, se necesita más fuerza para acelerar o desacelerar el sistema. Después tenemos gamma, que es el coeficiente de amortiguamiento. Este parámetro determina la cantidad de amortiguamiento del sistema. Cuanto mayor será la fuerza de amortiguamiento que actúa sobre el sistema, lo que resulta en una disminución más rápida de las oscilaciones. K es la constante del resorte. Este parámetro representa la flexibilidad del resorte que conecta la masa con el punto de equilibrio. Una constante de resorte menor indica un resorte más rígido, lo que significa que se requiere más fuerza para deformarlo. Después, F es una fuerza externa opcional, que puede actuar sobre el sistema. Puede representar fuerzas externas aplicadas al sistema, como una fuerza de excitación periódica o una fuerza constante que actúa sobre la masa. A través de esta ecuación se puede modelar la relación entre la posición de la masa en función del tiempo y las fuerzas que actúan. Para ello, vamos a utilizar dos métodos numéricos, el método de Euler y el método de Runge-Kutta de orden 2. El método de Euler se basa en la idea de aproximar la solución en el siguiente paso temporal, a través de la derivada en el punto actual, obteniendo así una estimación del valor en el siguiente paso. En este caso, si nos fijamos en el código, calculamos la aceleración, pues esta es la segunda derivada del espacio respecto al tiempo, que aparecía en la fórmula. No es más que sustituir los parámetros en la ecuación diferencial, los cuales estaban inicializados en los valores iniciales. Sacada la aceleración, podemos sacar la velocidad en el instante siguiente, que vuelve a coincidir con la primera derivada del espacio respecto al tiempo que también aparecía en la ecuación. Por último, actualizamos el espacio en el tiempo siguiente, con el valor obtenido anteriormente de la velocidad. Ahora pasamos al método Runge-Kutta de orden 2, que consiste en realizar múltiples aproximaciones para mejorar la precisión de la solución. Al ser de orden 2, se realizan dos aproximaciones de la derivada para cada caso temporal, tomando al final el promedio ponderado y así obtener una mejor aproximación. A continuación, ya podemos comparar el comportamiento de ambos modelos, así como la simulación de la posición del muelle a lo largo del tiempo en función de las condiciones y los parámetros. Pasemos a ver el efecto de cada parámetro en el sistema. Las condiciones base con las que iremos viendo las diferencias entre los parámetros son las siguientes: 5 kilogramos de masa, 0,4 del coeficiente de amortiguación, una constante del muelle de 1 y en el caso base no aplicaremos fuerza externa. Si miramos el efecto del amortiguamiento, según su coeficiente, cuando éste baja la amortiguación es menor y por tanto se mantiene oscilando durante más tiempo. En cambio, si el valor del coeficiente de amortiguación aumenta, las oscilaciones se reducen cada vez más y enseguida se estabiliza el muelle. En cuanto a la masa del cuerpo, conforme ésta aumenta, las oscilaciones se espacian más en el tiempo y la amortiguación tarda mucho más en producirse. Si en cambio la masa disminuye, las oscilaciones son más rápidas, pero pierden mucha energía rápidamente, lo que produce la amortiguación completa del muelle. Veamos ahora la influencia de la rigidez del muelle, es decir, de su coeficiente. Como vemos, al ser más grande este valor, más flexible es el muelle y tarda más en lograr la estabilidad. De manera inversa, cuando el muelle es más rígido, las oscilaciones son más lentas, alcanzan menor altura y se estabilizan antes. Finalmente, si vemos la influencia de aplicar una fuerza externa al sistema, se puede apreciar el hecho de que esta fuerza de 3 Newton sea positiva o negativa.
pues no se modifica el comportamiento del resorte en sí, pero el punto en el que alcanza la amortiguación ya no es cero como cuando la fuerza era nula, sino que se amortigua en la posición 3 o -3 respecto a la dirección en la que se aplique la fuerza. ¿Y si modificamos las condiciones iniciales? Empecemos por la altura desde la que se deja caer el objeto. Bien, si lanzamos el resorte desde una posición mayor, cabría esperar que tardaría más en alcanzar la estabilidad. En cambio, como podemos ver al comparar ambos casos, el hecho de lanzar desde más arriba o más abajo no influye notablemente en el tiempo que tarda hasta la amortiguación completa, ni tampoco en el número de oscilaciones dadas en ambos casos. Esto se debe a que las condiciones del muelle, amortiguamiento y masa son las mismas. En el caso de la velocidad, si lanzamos hacia arriba, es decir, con una velocidad positiva, ya no estamos dejando caer la masa del muelle, por lo que primero sube y luego cae más allá de la posición de salida negativa. En cambio, si lanzamos hacia abajo, en dirección a la gravedad, cae con mucha más velocidad, es decir, gran cambio de posición en muy poco tiempo. La recuperación del muelle es más prolongada, alcanzando posiciones positivas también más altas. De nuevo, se puede observar cómo para alcanzar el punto de equilibrio el objeto se comporta aparentemente igual. Hasta el momento no hemos comparado ambos métodos de aproximación numérica de resultados, ya que no han presentado diferencias notables en ningún caso al comparar los parámetros. Esto se debe a que hayamos encontrado un paso temporal que se ajustaba correctamente para ambos casos. Es cuando se modifica este lapso temporal entre el que se calculan los resultados cuando empezamos a encontrar diferencias aparentes. Para las condiciones con las que hemos estado trabajando, el comportamiento del muelle tendría que salir algo como esto. Sin embargo, el resultado que obtenemos al aumentar el paso temporal en ambos métodos ya aparentemente presenta más diferencias, convergiendo antes el método de Euler y quizá acercándose más al resultado que debía salir. Si aumentamos más el lapso temporal, estas diferencias en la convergencia se hacen más notables, pues el método de Runge-Kutta aproxima la simulación con muchas más oscilaciones. Esto podría parecer antiintuitivo, ya que podríamos pensar que al realizar dos cálculos para cada valor en el proceso, la representación resultaría más corregida. Sin embargo, quizá con un lapso temporal tan grande y bajo estas condiciones, Runge-Kutta 2 tarda más en notar cambios entre los valores por las continuas correcciones, y por tanto no termina de converger. Para unas condiciones donde las oscilaciones son más rápidas, es decir, presenta mayor velocidad del muelle, como hemos visto al reducir la masa o aumentar la posición inicial, debería salir algo como lo siguiente. Pero al aumentar el lapso del tiempo, el método de Euler no consigue modelar el comportamiento real del muelle, pues al calcular el valor tras el primer paso de 1,5 segundos, la posición es ya muy pequeña y por tanto calcular el siguiente punto a partir de esa posición ya baja será todavía menor. El caso contrario ocurre en el método de Runge-Kutta, que llega a un punto durante la estimación que en uno de esos lapsos pilla un par de valores seguidos altos, por lo que estimará un valor alto, lo tomará como inicial en la siguiente iteración y simulará que el muelle comienza a oscilar. Pasemos a mencionar las conclusiones. El método de Euler para tamaños de paso grandes o cambios rápidos de soluciones puede ser poco preciso y simplificar mucho el problema. Runge-Kutta, al ser de segundo orden, puede ser algo más preciso o estable, y quizás sea más adecuado para problemas que conlleven más precisión. Además, siguiendo esta forma de estimación, se puede hacer de órdenes mayores y que incluso de resultados más corregidos, aunque computacionalmente sea más costoso. Esto demuestra una limitación total de ambos métodos a la hora de realizar estas aproximaciones, ya que se asume linealidad en la respuesta del sistema. Además, vemos como también las condiciones iniciales y pequeñas variaciones de las mismas pueden provocar resultados muy dispares, lo que limita la capacidad del modelo a la hora de predecir situaciones donde la certeza de las condiciones iniciales no esté garantizada. Con todo esto, hemos podido ver métodos de MATLAB que nos han permitido simular el comportamiento oscilante de un muelle a través de su ecuación diferencial ordinaria.